Imagínate confesar un pecado que nunca pudiste olvidar y descubrir que el hombre detrás de la celosía es el mismo con quien lo cometiste. El pecado del pasado ha vuelto, y esta vez no hay escapatoria. Bienvenidos a una historia de pasión, culpa y un amor que desafía lo imposible. El sol dorado del atardecer teñía las calles empedradas del pequeño pueblo de San Esteban, con un resplandor cálido y nostálgico. Las campanas de la iglesia repicaban con un eco solemne, anunciando la llegada de la misa vespertina. En la plaza, los comerciantes recogían sus puestos, las ancianas murmuraban oraciones en los bancos de madera y los niños corrían entre las palomas sin preocupación alguna. Era un lugar donde todo parecía inmutable, donde los días se sucedían con la misma previsibilidad que las estaciones. Pero para Lucía, cada día traía consigo un peso invisible, un secreto que ardía en su interior como una llama oculta bajo la ceniza. Ella había pasado los últimos años tratando de olvidar, ahogando en rutina y deberes lo que su corazón aún se negaba a soltar. Trabajaba en la panadería familiar, atendiendo a los vecinos con una sonrisa ensayada, amasando el pan con la misma fuerza con la que intentaba amasar su propio destino. Sin embargo, en las noches de soledad, cuando el silencio era su única compañía, la imagen de aquella noche volvía a ella con la intensidad de un relámpago. Un cuerpo contra el suyo, susurros robados al viento, promesas efímeras en la penumbra. Había sido una locura, un instante de entrega sin razón ni futuro. Y aunque había pasado el tiempo, su corazón jamás lo había soltado. Aquella tarde, un rumor recorría las calles con la rapidez del viento entre los árboles. Un nuevo sacerdote llegaba a la parroquia de San Esteban. El padre Matías, el anciano que había dirigido la iglesia durante más de 4 décadas, había sido trasladado a una residencia para clérigos retirados, y en su lugar, un hombre joven tomaría el puesto. Se decía que venía de una gran ciudad, que su palabra era fuerte y su fe inquebrantable. Para Lucía, la noticia no significaba más que un cambio sin importancia. No solía frecuentar la iglesia más allá de las fechas obligadas, y aunque su conciencia la mordía de vez en cuando, nunca había sentido la necesidad de confesarse. Hasta ahora, un impulso la llevó a cruzar la plaza en dirección a la iglesia. Algo en su pecho se agitaba como un presentimiento, un deseo inexplicable de enfrentarse a su propio pasado. Quizás, si ponía en palabras su culpa, si la dejaba caer en oídos de un desconocido, podría finalmente enterrar aquella noche en el olvido. Un pecado confesado es un pecado redimido, pensó, repitiéndose las palabras que tantas veces había oído de su madre. Sin embargo, no sospechaba que el destino tejía su red con una ironía cruel, y que detrás de la celosía del confesionario no encontraría a un desconocido, sino a la única persona que jamás debió volver a ver. El interior de la iglesia era un refugio de sombras y velas titilantes. Las figuras de los santos observaban desde los altares con ojos de piedra, testigos mudos de pecados y plegarias. Lucía avanzó con pasos temblorosos hacia el confesionario. Su corazón latía con violencia, como si su propio cuerpo intentara advertirle del peligro invisible que la acechaba. Se arrodilló, cerró los ojos y respiró hondo. «Padre, vengo a confesarme», susurró con la voz entrecortada. El silencio del otro lado de la celosía se prolongó unos instantes. Luego, una voz profunda y serena respondió: «Te escucho, hija». Y en ese instante, sin que ella lo supiera, el pecado dejó de pertenecerle solo a ella. La penumbra del confesionario envolvía a Lucía como un manto de incertidumbre. El aire estaba cargado con el aroma a incienso y cera derretida, y el leve crujido de la madera bajo sus rodillas parecía amplificar el peso de sus pecados. Tragó saliva, sintiendo su propia respiración temblorosa resonar en el pequeño espacio. Al otro lado de la celosía, el nuevo sacerdote aguardaba en silencio, con una paciencia inquebrantable que solo aumentaba su ansiedad. «Padre, no sé
por dónde empezar. Murmuró, con la voz entrecortada. Empieza por lo que más pesa en tu alma, hija. Dios te escucha sin juzgarte. El tono de su voz era grave, suave, como un bálsamo contra la inquietud. Pero para Lucía, algo en aquella entonación encendió una alarma en lo más profundo de su ser. Había algo vagamente familiar en esa voz, un eco distante que provocó un escalofrío en su piel. No, imposible, pensó, sacudiendo la idea de su mente. No podía permitirse distraerse. Había venido a expiar su culpa, a soltar un secreto que la consumía por dentro. Hace años, cuando era más joven, cometí un pecado del que nunca me he podido librar, confesó, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar la imagen que asaltaba su memoria. El sacerdote no respondió de inmediato. Desde el otro lado de la celosía, ella escuchó un leve cambio en su respiración, casi imperceptible. Dime, hija, ¿qué es lo que atormenta tu alma? Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar con palabras algo que ni siquiera su corazón podía entender del todo? Respiró hondo, dejando que los recuerdos la arrastraran de vuelta a aquella noche. El pueblo estaba en fiesta. Las luces iluminaban la plaza con un resplandor dorado, y la música flotaba en el aire como un embrujo. Había bebido más de lo habitual, lo suficiente como para sentir su sangre arder con una audacia desconocida. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de mirada intensa, de presencia firme y atrayente. Un forastero que no pertenecía a San Esteban. Sus ojos se encontraron en medio de la multitud, y algo en su interior supo que aquella noche cambiaría su vida. El deseo los consumió con la urgencia de lo prohibido. Apenas intercambiaron palabras, pero sus cuerpos se entendieron en un lenguaje sin palabras. Se alejaron de la multitud, perdiéndose en las sombras de las callejuelas estrechas. Sus besos eran desesperados, sus caricias, temblorosas. No hubo promesas ni nombres, solo el fuego de un instante irrepetible. Cuando despertó a la mañana siguiente, él ya no estaba. Nunca volvió a verlo. Nunca supo quién era. Solo quedó el vacío de su ausencia y la sensación de haber dejado un pedazo de sí misma en aquella noche. Padre. Me entregué a un hombre al que jamás volví a ver, y nunca he podido olvidarlo. Susurró, sintiendo cómo las palabras se convertían en una herida abierta en su pecho. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. 1 segundo. 2. 3. Algo cambió en la atmósfera del confesionario. Un leve temblor en el aire. Una pausa demasiado prolongada. Y entonces, la voz del sacerdote rompió el silencio. Más baja, más contenida. ¿Cuándo ocurrió esto? Lucía frunció el ceño, confundida por la pregunta. Hace muchos años, no sé exactamente cuántos. Fue durante una fiesta del pueblo. Del otro lado de la celosía, el sacerdote inhaló profundamente. Su mano se crispó sobre el libro de Minad, oraciones que sostenía. Lucía no podía verlo, pero en su interior, Gabriel sintió cómo el pasado se estrellaba contra él con la violencia de una ola devastadora. Porque él también recordaba aquella noche. Porque él era el hombre al que Lucía jamás había olvidado. Porque el pecado que ella llevaba años confesando era también el suyo. El confesionario se convirtió en un espacio de sombras y secretos, donde el tiempo pareció detenerse. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía. Nunca supo su nombre, pero siempre recordaría su rostro, su piel, el aroma de su cabello bajo la luz tenue de aquella noche. Ahora, el destino lo ponía de nuevo frente a ella, con una muralla de madera entre ambos y el peso de sus votos sobre sus hombros. El confesionario se convirtió en un espacio de sombras y secretos, donde el tiempo pareció detenerse. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía. Nunca supo su nombre,
pero siempre recordaría su rostro, su piel, el aroma de su cabello bajo la luz tenue de aquella noche. Ahora, el destino lo ponía de nuevo frente a ella, con una muralla de madera entre ambos y el peso de sus votos sobre sus hombros. Yo no sé si quiero olvidarlo, susurró ella. Tal vez ese sea mi pecado real. Gabriel sintió que su propia respiración se volvía más pesada. No podía permitir que ella sospechara. No podía arriesgarse a que el pasado se hiciera presente de una forma que lo destruyera todo. El pecado no está en recordar, sino en aferrarse a lo que no nos pertenece. Pero mientras pronunciaba esas palabras, supo que no eran solo para ella. Se las decía a sí mismo, a su corazón que latía con una violencia que no sentía desde aquella noche. Lucía se levantó lentamente del confesionario. «Gracias, padre», dijo con un tono apagado. «Me ha dado mucho en qué pensar». Salió de la iglesia con pasos lentos, pero su mente bullía con preguntas. Esa voz. Algo dentro de ella le gritaba que había escuchado esa voz antes, que le pertenecía a alguien que alguna vez significó algo. Y Gabriel, desde el otro lado de la celosía, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si intentara exhalar el deseo que amenazaba con consumirlo. Pero el pecado del pasado no se entierra con palabras. Siempre encuentra la forma de regresar. Los días pasaron con una lentitud insoportable para ambos. Gabriel evitaba cruzar miradas con Lucía cada vez que ella aparecía en la iglesia, pero su presencia era como una espina clavada en su conciencia. Cada vez que su voz resonaba en el recinto sagrado, su corazón se estremecía. Lucía, por su parte, se encontraba inquieta, incapaz de ignorar la sensación de que el nuevo sacerdote le resultaba demasiado familiar. Su mente la traicionaba constantemente, haciéndola recordar la única noche en que había conocido a un hombre como él. Pero, ¿cómo podría ser posible? No, era absurdo. Sin embargo, el destino no los dejaría en paz. Un día, mientras Lucía encendía velas en el altar mayor, Gabriel se acercó sin darse cuenta de que ella estaba allí. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, fue como si el aire se volviera demasiado pesado. Los ojos de Lucía se agrandaron con sorpresa. Esa mirada. Lo supo en ese instante. El sacerdote no era un desconocido. Era él. Padre Gabriel. Su voz apenas fue un susurro, temblorosa. Gabriel se tensó, sintiendo el peligro en la forma en que su nombre salía de sus labios. Lo sabía. Lucía. Retrocedió un paso, su mente girando sin control. ¿Cómo era posible? Pero lo era, y el infierno acababa de abrirse bajo sus pies. Gabriel intentó evitarla, pero Lucía no podía ignorar lo que había descubierto. Cada vez que sus caminos se cruzaban en la iglesia, sus miradas se prolongaban más de lo que debían. No hablaban del pasado, pero ambos sabían que estaba allí, acechándolos en cada respiro contenido. Lucía sentía que su vida se había transformado en un torbellino de emociones. No podía dormir sin revivir aquella noche en su mente, sin preguntarse qué significaba todo esto. ¿Por qué había regresado él a su vida de esta manera? ¿Era una prueba de Dios o una oportunidad? Gabriel, por su parte, luchaba contra su propio cuerpo, contra su propia fe. Sus oraciones se volvían tortuosas. Su paz interior había desaparecido. Lucía era un recordatorio de todo lo que había renunciado, de todo lo que nunca volvería a tener, pero una noche, la línea entre lo prohibido y lo inevitable se desdibujó. Lucía se encontraba sola en la iglesia, esperando a que la lluvia cesara. Gabriel pasó por su lado, dispuesto a salir, pero algo lo detuvo. Algo lo hizo girar la cabeza y mirarla con los ojos cargados de un deseo contenido. Lucía susurró, apenas un murmullo. Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Dime que no lo recuerdas», pidió ella con la voz quebrada. «Dime que esa noche no significó nada para ti». Gabriel apretó los puños, su rostro tenso por la batalla interna que lo devoraba, pero no podía mentir.
Y en ese instante, lo supieron ambos. El pecado del pasado nunca había terminado. Solo había estado esperando el momento de regresar. La tormenta rugía fuera de la iglesia, pero la verdadera tempestad estaba dentro de ellos. La confesión de Lucía había abierto una grieta en la voluntad de Gabriel, y aunque intentó luchar contra lo inevitable, cada instante a solas con ella era un nuevo golpe a su resistencia. Las miradas furtivas se convirtieron en palabras susurradas. Las palabras se convirtieron en encuentros cada vez más prolongados, hasta que finalmente, una noche, la lucha llegó a su fin. En la penumbra de la iglesia vacía, Gabriel cayó en la tentación. Lucía sintió el calor de sus manos, el peso de su deseo contenido por demasiado tiempo. Y en ese instante, dejaron de ser sacerdote y feligresa. Solo fueron dos almas perdidas en un pecado que jamás habían olvidado. Pero cada pecado tiene su castigo, y el de ellos estaba a punto de alcanzarlos. La noche envolvía la iglesia en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo del viento que se colaba entre las rendijas de los vitrales. Gabriel y Lucía permanecían en la sacristía, sus respiraciones aún entrecortadas por la intensidad del momento que acababan de compartir. La piel de ambos ardía con la marca de un pecado que no podían negar más. Pero la culpa llegó demasiado rápido. Gabriel se apartó bruscamente, como si el contacto con Lucía le quemara la carne. Dio un paso atrás, su rostro pálido, los ojos llenos de horror. «Esto no puede volver a suceder», murmuró, más para sí mismo que para ella. Lucía, aún, con el corazón palpitante, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el destino había vuelto a cruzarlos solo para arrojarlos a este abismo de culpa y deseo? «Gabriel», susurró ella, atreviéndose a llamarlo por su nombre. «No puedes negar lo que sientes». Él cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que acababa de ocurrir, pero no podía. Su cuerpo, su alma, todo en él clamaba por ella. «Dios, ayúdame». Lucía lo observó con tristeza. Sabía que estaba perdiéndolo, que el Gabriel que había sentido en sus brazos hace unos minutos estaba desapareciendo bajo el peso de su fe. «Debes irte», dijo él con voz quebrada. «Ahora». Lucía tragó, saliva, sintiendo cómo su pecho se oprimía. Asintió lentamente y, sin decir una palabra más, salió de la sacristía. Pero en su interior supo que este no era el final. Era solo el comienzo de su caída. Los días que siguieron fueron un tormento para ambos. Gabriel evitaba a Lucía a toda costa. Se sumergía en sus deberes eclesiásticos, rezaba hasta que sus rodillas se volvían de piedra. Pero nada silenciaba la voz de su deseo, ni la memoria de su piel contra la suya. Lucía, por otro lado, se encontraba atrapada entre la culpa y la necesidad de verlo de nuevo. ¿Por qué seguir fingiendo? ¿Por qué negar lo inevitable? Pero el destino no los dejaría escapar. Un día, en la plaza del pueblo, Lucía escuchó los murmullos, habladurías, las miradas furtivas, los susurros de las ancianas. Alguien los había visto. Alguien sabía. Su corazón se aceleró. Si se descubría la verdad, Gabriel perdería todo. Y entonces llegó la noticia que la destrozó. El obispo vendría en unos días a evaluar la iglesia y al nuevo sacerdote. Lucía sintió el pánico apoderarse de su pecho. Tenían que hablar, tenían que decidir qué hacer. Esa noche Lucía esperó a Gabriel en la iglesia. Cuando él llegó, su rostro estaba sombrío, sus manos crispadas como si llevara un peso insoportable. «Nos han visto», dijo ella sin rodeos. «Si el obispo se entera», Gabriel se pasó una mano por el rostro. «Esto fue un error». Lucía sintió que su corazón se partía en pedazos. «No puedes decir eso», susurró. «No cuando sé lo que sientes». Gabriel apretó la mandíbula. «Lo que siento no importa. Hice un juramento.
Lucía sintió las lágrimas arder en sus ojos. ¿Y qué hay de nosotros? Él la miró con un dolor infinito. No hay un nosotros. Las palabras fueron un puñal en su pecho, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la iglesia crujieron. Alguien los había escuchado. Y ahora, el pecado de Gabriel y Lucía no era un secreto más. El escándalo se propagó como fuego. La noticia llegó a los oídos del obispo antes de lo esperado. La iglesia se convirtió en un hervidero de juicios y miradas condenatorias. Gabriel fue llamado a una audiencia con el obispo, su futuro pendiendo de un hilo. Lucía, desesperada, quiso hablar, quiso defenderlo, pero él la detuvo. «No puedes hacer esto», dijo ella. «No puedes permitir que te destruyan por amarme». Gabriel le acarició el rostro por última vez. «Mi amor por ti es mi mayor pecado y mi única verdad». Y entonces caminó hacia su destino. El veredicto llegó rápido. Gabriel sería apartado de sus funciones. Su fe, su vocación, todo por lo que había luchado, le sería arrebatado. Lucía sintió que el mundo se rompía en pedazos. Quiso detenerlo, quiso gritarle que se quedara con ella, que olvidara todo. Pero cuando lo vio, de pie frente al altar, con la mirada serena, entendió. Él había tomado su decisión, y ella tenía que aceptar la suya. El día que Gabriel dejó San Esteban, Lucía lo vio partir desde la plaza. No hubo palabras de despedida, solo miradas cargadas de lo que nunca pudieron decirse. La iglesia continuó, la vida siguió su curso, pero el amor que compartieron quedó en la historia de ambos como una herida imborrable. Lucía nunca volvió a amar de la misma manera, y Gabriel nunca dejó de pensar en ella. Años después, en un convento lejano, un sacerdote solitario encendía una vela cada noche y pronunciaba el nombre de una mujer que nunca dejó de ser su pecado más hermoso, porque algunos amores no están hechos para este mundo, y algunos pecados nunca se olvidan. Fin. Algunos pecados nunca se olvidan, algunos amores nunca se borran, un sacerdote atado por la fe, una mujer atrapada en el recuerdo, y una pasión que desafió al destino. ¿Fue amor o fue un error? ¿Fue el destino o fue una prueba? Al final, algunas decisiones nos persiguen para siempre, y algunos corazones nunca son realmente libres. Gracias por ver. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos que desafían el alma. Hasta la próxima. Y recuerda, no todas las confesiones llevan a la redención.